Muy pocos conocen la profundidad espiritual detrás de la vida de este hombre. No fue solo un profeta en el desierto, fue una voz enviada por Dios para preparar algo mucho más grande que él mismo. Desde su nacimiento milagroso hasta su muerte injusta, cada paso estuvo marcado por un propósito celestial. Hoy te invito a descubrir la historia de Juan el Bautista como nunca te la contaron. La soledad del llamado, el valor de hablar la verdad, el fuego que no se apaga y el eco de una voz que todavía resuena en los corazones que buscan a Dios. Quédate hasta el final. Hay escenas que te estremecerán, pero también pueden despertar algo en tu alma. Si este mensaje toca tu espíritu, ayúdanos a alcanzar nuestra meta de 1000 suscriptores. Suscríbete ahora mismo. Deja tu amén en los comentarios y cuéntanos desde qué ciudad o país nos estás viendo. Tu apoyo es mucho más que un clic, es una forma de sembrar fe donde más se necesita. Zacarías era un hombre del templo, conocido entre los sacerdotes por su postura firme y voz grave, siempre templada con la paciencia de quien esperaba más de Dios que de la vida. Él e Isabel, su esposa, vivían en una pequeña casa de piedras anaranjadas por el sol de Judea, donde el silencio era tan constante como las oraciones. La vejez había llegado sin prisa, marcada por la ausencia de hijos y la soledad que eso traía en las fiestas, en las cosechas e incluso en las sonrisas de los vecinos. Pero ni el tiempo ni las miradas cargadas de lástima de los demás fueron capaces de arrancar de Isabel la fe sencilla que guardaba como quien protege brasas con las manos. Cuando Zacarías salía para el servicio en el templo, ella permanecía en el patio, murmurando salmos mientras trenzaba hilos de lana, como si esperara que alguna palabra del cielo rompiera aquella rutina sin milagros. En aquella época, el pueblo decía que Dios estaba en silencio, que ya no había profetas, que los cielos estaban cerrados, y aún así, los dos continuaban, día tras día, ofreciendo sus días como ofrenda aún sin altar. Fue en una de esas ofrendas silenciosas cuando el cielo finalmente se movió. Zacarías había sido sorteado para uno de los momentos más sagrados del servicio sacerdotal: entrar solo al lugar santo y quemar el incienso delante del altar. Era un honor que muchos aguardaban toda la vida sin alcanzarlo jamás. Caminó por el templo con la respiración pesada, sintiendo que algo invisible pesaba sobre sus hombros. Al atravesar el velo, el aroma de las especias llenaba el aire, pero algo en aquella atmósfera era distinto, casi demasiado denso. Al levantar la vista, vio una figura junto al altar. No era hombre, no era sombra, era luz, viva, inmóvil, imponente. El ángel Gabriel se presentó con una voz que parecía atravesar no solo el aire, sino el espíritu. Tu oración ha sido escuchada, Zacarías. Por un instante aquellas palabras no tuvieron sentido. ¿Qué oración? Él ya no sabía si oraba por un hijo o si solo repetía plegarias antiguas. Tu esposa Isabel dará a luz un hijo, y su nombre será Juan. Pero la mente de Zacarías tropezó con la lógica, como si ya somos viejos. Entonces Gabriel lo miró con firmeza celestial. Por su incredulidad, quedaría mudo hasta el nacimiento del niño. Y, al instante siguiente, el ángel desapareció, y Zacarías, aturdido, salió del templo en silencio, con los ojos muy abiertos y el alma en ebullición. En la aldea, el silencio de Zacarías provocó revuelo. Los vecinos decían que había visto una visión, otros que el templo le había quitado la razón, pero Isabel lo conocía. Bastó una mirada para que supiera que algo sagrado había tocado a su marido. Con los ojos llenos de lágrimas, lo ayudó a sentarse y escribió en un paño viejo la única palabra que resonaba en su mente: Juan. Días después, comenzó a sentir algo diferente en su cuerpo, un calor extraño en el vientre, un dolor nuevo en la espalda, y luego una certeza que solo una mujer conoce.
Isabel, ya en una edad en que incluso caminar era más lento, estaba embarazada. Al saberlo, se recluyó durante meses, no por vergüenza, sino por respeto. Cada movimiento en su vientre parecía cargado de un significado mayor, como si ella misma fuese parte de un plan oculto, guardado en el tiempo de Dios. De noche, se acostaba con la mano sobre el vientre y los ojos fijos en el techo, susurrando, «¿Por qué ahora, Señor?». Y en su corazón empezaba a nacer algo aún más raro que un hijo en edad avanzada, un temor profundo, casi reverente, de que aquel niño no era solo suyo. Los meses pasaron y el día del nacimiento llegó como un vendaval que nadie esperaba. Isabel sintió que los dolores comenzaban por la mañana, mientras oía a una vecina tararear un cántico antiguo en el patio contiguo. Las mujeres acudieron deprisa con paños y agua tibia, pero había un clima distinto en aquella casa. Los vecinos, al enterarse de que el niño finalmente había nacido, llegaron por decenas, no solo para ayudar, sino para ver con sus propios ojos el milagro. El bebé nació fuerte, con un llanto agudo que resonó en las paredes de piedra como una trompeta en una mañana de guerra. Cuando preguntaron a Isabel cómo se llamaría, todos esperaban oír Zacarías, como era costumbre. Pero ella respondió con una firmeza que pocos le conocían. Su nombre será Juan. El murmullo de asombro fue inmediato. Pero nadie en la familia tiene ese nombre. Y como Zacarías aún no hablaba, todos lo miraron buscando confirmación. Él pidió una tablilla de cera y, con manos temblorosas, escribió, «Su nombre es Juan». En ese mismo instante, su lengua se soltó, y la primera palabra que salió de sus labios fue una gloriosa proclamación de alabanza. No solo habló, profetizó, y cuando tomó al niño en brazos, los ojos de muchos allí se llenaron de lágrimas, porque escucharon de la boca del Padre una promesa que marcaría el destino de Israel. Juan creció rodeado de un silencio que no era ausencia de sonido, sino presencia de algo más profundo. Desde pequeño, parecía haber un peso sobre él, una especie de gravedad que hacía que incluso los adultos callaran cuando él pasaba. Sus ojos oscuros tenían una intensidad que pocos podían sostener por mucho tiempo, como si vieran más allá de la piel, más allá de las palabras. No era un niño común, no jugaba con los otros niños de la aldea, no se interesaba por juegos o disputas. Prefería estar entre las higueras del patio, en silencio, o escuchar los susurros del viento en las colinas. Isabel, ya con casi todo el cabello blanco, lo observaba con admiración y cierto temor. Había días en que se levantaba antes del sol y caminaba solo hasta el borde del desierto. Cuando le preguntaban qué hacía allí, respondía, «Escucho». Y aunque nadie sabía exactamente qué, todos percibían que Juan cargaba algo que no pertenecía a este mundo. Cuando cumplió 12 años, Juan partió al desierto. No hubo despedida dramática ni largas palabras, solo un abrazo prolongado a su madre y una mirada firme a su padre. Zacarías, aunque viejo y enfermo, sostuvo el hombro de su hijo y dijo, «Escucha solo a aquel que habló conmigo». Isabel lloró sola aquella noche y nadie supo que oró. En el desierto, Juan vivió los años más formativos de su vida. Las arenas quemaban sus pies de día y el frío le calaba los huesos de noche, pero allí se forjaba, como hierro en el fuego. Se alimentaba de miel silvestre y de pequeñas presas, se cubría con pieles ásperas y dormía al sonido de aullidos del viento. Había algo de guerra espiritual en aquella soledad. Cierta noche despertó con la sensación de ser observado, y al abrir los ojos sintió que una presencia lo envolvía. No de miedo, sino de reverencia, como si el cielo mismo se inclinara sobre él. Esa madrugada lloró como un niño, arrodillado entre piedras, sintiendo que era llamado, ungido, apartado para algo que aún no comprendía. Años después, su voz rasgó el desierto, no como un grito de revuelta,
sino como un trueno de autoridad. Era como si el silencio de Dios hubiera sido interrumpido, y Juan se volviera el eco de esa ruptura. Predicaba con el cuerpo cubierto de polvo, el cabello enmarañado por el viento, los ojos fijos en lo invisible. Hablaba del arrepentimiento, del reino que se acercaba y de la necesidad de volver a la rectitud. Y el pueblo acudía, de los campos, de las ciudades, incluso de Jerusalén. Hombres sencillos y mujeres dolidas atravesaban días de camino solo para escucharlo. Su bautismo en el Jordán era más que un sumergirse, era un parto espiritual. Muchos salían de allí con el rostro mojado de agua y de alma, como si hubieran renacido. Juan los enfrentaba con verdades que dolían. Llamaba a los fariseos raza de víboras, denunciaba pecados públicos sin temor, y aún así era imposible no sentir que hablaba en nombre de algo mayor. Pero incluso con la multitud alrededor, Juan nunca se puso en el centro. Siempre señalaba a alguien que aún vendría. Una vez, mientras bautizaba a un grupo de campesinos, se detuvo de repente y fijó la mirada en el horizonte. Sus ojos se posaron en una figura que avanzaba lentamente entre quienes llegaban. Era un hombre común a la vista, pero en Juan algo se encendió. Un calor le llenó el pecho, como si el espíritu le apretara el corazón. Lo reconoció. Era él, el Mesías. Cuando Jesús se acercó, los ojos de Juan se llenaron de lágrimas sin control. Antes de que dijera nada, escuchó: «Quiero ser bautizado por ti». Juan vaciló, temblando. «Yo debería ser bautizado por ti». Pero Jesús respondió con una paz que parecía contener la eternidad: «Conviene cumplir toda justicia». Al sumergirlo en las aguas del Jordán, Juan sintió algo distinto. El río pareció detenerse, el tiempo callar, y cuando Jesús emergió, el cielo se abrió. Una paloma descendió suavemente y una voz llenó el aire: «Este es mi Hijo amado». Juan cayó de rodillas, con los ojos cerrados, sintiéndose pequeño e inmensamente agradecido por vivir ese momento. Después de aquel día en el Jordán, Juan sabía que su tiempo en el centro comenzaba a desvanecerse. Era como si el peso de su misión ya hubiera sido entregado y ahora solo recogiera los últimos fragmentos de su llamado. Aún predicaba, aún bautizaba, aún denunciaba el pecado con la misma firmeza, pero algo dentro de él había cambiado. El Mesías estaba entre ellos. Juan lo sentía como quien percibe el cambio en el viento antes de la tormenta. Algunas noches, solo bajo las estrellas del desierto, repasaba el rostro de Jesús entre la multitud y aquella voz del cielo resonando. Era real. Todo tenía sentido. Aún así, su misión no terminó allí. Juan sabía que no bastaba con señalar el camino. Necesitaba mantener su voz encendida como una antorcha hasta el final, aunque el final se acercara más rápido de lo que deseara. Y fue esa fidelidad a la verdad la que lo llevó ante Herodes Antipas. El gobernante, rodeado de lujo, consejos corruptos y mujeres vanidosas, había tomado como esposa a Herodías, la mujer de su propio hermano. La mayoría cayó ante el escándalo, pero Juan no era como los demás. Se plantó frente al palacio y denunció el pecado con el mismo arrojo con que enfrentaba el desierto. «No te es lícito tener la mujer de tu hermano», clamó, con polvo en el rostro y el corazón encendido de justicia. Las palabras de Juan cortaron como espada. Herodes quedó dividido. Por un lado, temía el poder espiritual de aquel hombre. Sabía que había algo sagrado en su presencia. Por otro, Herodías, herida en su orgullo, exigía castigo. Lo odiaba no solo por sus palabras, sino porque Juan era la única persona que no se postraba ante ella. Así, Juan fue arrestado, como un profeta que llevaba cadenas en lugar de túnica, pero sin perder su autoridad. En la cárcel, el tiempo parecía disolverse en días sin nombre. Juan
estaba confinado en la fortaleza de Maqueronte, un lugar de piedras oscuras y pasillos que olían a hierro y humedad. El silencio era asfixiante y por primera vez en muchos años se vio sin el cielo abierto sobre su cabeza. Había momentos en que el peso de la duda se filtraba como viento frío entre las rejas. Sabía quién era Jesús, pero ahora todo parecía distante. ¿El Mesías actuaba de verdad? ¿El reino había llegado? ¿O él, Juan, había entendido mal? Esas preguntas se acumulaban en el corazón del profeta, y fue en uno de esos días sombríos cuando envió a 2 de sus discípulos a Jesús con la pregunta que le quemaba el alma: ¿eres tú el que había de venir o debemos esperar a otro? La respuesta de Jesús no fue una declaración directa, sino una invitación a la fe. Regresen y cuenten lo que ven. Los ciegos ven, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Juan cerró los ojos al oír esto. No era un simple sí, era un sello sobre todo lo que él sabía. El reino estaba en pie, aunque él no pudiera verlo. Pero la prisión no era el fin del abismo. Herodías, alimentada por su rencor, aguardaba una oportunidad. Y llegó la noche del cumpleaños de Herodes. El palacio estaba de fiesta y el vino corría más que la razón. Salomé, hija de Herodías, danzó ante los invitados con gracia y belleza, encantando los ojos del rey y de los hombres de la mesa. Herodes, embriagado y vanidoso, prometió ante todos: «Pide lo que quieras, hasta la mitad de mi reino, y te lo daré». Salomé, ya instruida por su madre, se acercó y dijo con voz baja pero firme: «Quiero, ahora mismo, la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja». El salón quedó mudo por un instante. Herodes palideció. No, él quería hacerlo, pero el orgullo frente a los invitados le impidió retractarse. En la celda, Juan oyó los pasos acercarse como martillazos. No gritó, no huyó. Solo se levantó, miró la pared fría y oró por última vez. Su tiempo había llegado y lo recibió como quien entrega el aliento al soplo de Dios. La cabeza de Juan fue entregada en una bandeja de plata como un trofeo retorcido entre la vanidad y la burla. Herodías sonrió, pero nadie en aquel salón olvidó lo que vio. Algunos dijeron que el aire se volvió pesado, como si el palacio hubiera sido invadido por una sombra. Herodes, intentando mantener el rostro firme, llevaba en los ojos el peso de un arrepentimiento que jamás confesaría. La muerte de Juan no trajo alivio, sino silencio. Un silencio que pesaba más que cualquier música o risa forzada. Juan no dejó bienes, no tuvo hijos, no heredó tierras, pero dejó algo que ningún rey podría poseer, una voz que no podía ser callada, una convicción que perforaba el alma de los hombres, y eso no murió con él. Los ecos de sus palabras empezaron a cruzar fronteras, a despertar conciencias, a preparar los corazones para aquel que ya caminaba entre ellos. Cuando los discípulos de Juan supieron de la muerte de su maestro, fueron a Maqueronte en silencio. No hubo resistencia. Los soldados solo abrieron la celda y permitieron que llevaran el cuerpo, como si supieran que aquel hombre ya no pertenecía a la tierra. Lo enterraron con sus propias manos, en un lugar sencillo, sin inscripciones, pero con lágrimas sinceras. El polvo del desierto parecía envolverlos como un manto de duelo. Muchos allí habían sido bautizados por él. Otros habían oído sus palabras y sentido sus vidas dar un giro. Ahora caminaban de regreso con el corazón pesado, pero también con una extraña certeza. Juan había cumplido lo que nació para hacer. Uno de los discípulos, al pasar por la orilla del Jordán de vuelta, se quedó minutos mirando el agua. Allí estaba el lugar donde Juan había gritado, profetizado, bautizado. Y aunque no oyera nada, juraría que el río aún guardaba el sonido de su voz. Entretanto, Jesús continuaba su ministerio. Cada paso,
cada milagro, cada palabra llena de autoridad parecía dar forma viva a lo que Juan había anunciado. Los discípulos que antes seguían al Bautista ahora veían al Cristo multiplicar panes, sanar leprosos, expulsar demonios, y en cada gesto resonaba lo que Juan había dicho: es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Juan nunca buscó gloria. Su alimento era la obediencia, su morada el desierto, su misión abrir camino. Jesús habló de él ante las multitudes, no como un simple profeta, sino como el mayor entre los nacidos de mujer. Quienes oyeron eso sintieron como si una lámpara se encendiera en la memoria. Juan, aquel hombre extraño de voz firme y ojos de fuego, no había sido solo un anunciador. Era el nexo entre lo antiguo y lo nuevo, la última trompeta antes de que el silencio fuera roto por Dios hecho carne, y aún después de su muerte, su legado no se apagó. Muchos que se habían resistido a Juan empezaron a escuchar a Jesús con más temor. Lo que antes era solo el hijo del carpintero, ahora era entendido como el cumplimiento de todo lo que Juan proclamó con sudor, polvo y sangre. En los callejones de las ciudades y en las colinas del interior, el nombre de Juan aún se murmuraba como el de alguien que había visto lo invisible. Las madres narraban su historia a los niños, diciendo que fue la voz en el desierto que no temió a los reyes. Los ancianos repetían sus palabras con ojos húmedos, como quien sintió la eternidad tocar la tierra por un instante. Y entre los discípulos de Cristo, Juan era recordado no con idolatría, sino con reverencia. No vio todos los frutos que su semilla produjo, pero preparó el suelo con todo lo que tenía: cuerpo, alma y vida entera. Los años pasaron y con ellos muchos nombres fueron olvidados. Reyes, soldados, mercaderes, todos engullidos por el tiempo. Pero el nombre de Juan el Bautista permaneció como cicatriz y memoria viva en la fe de quienes oyeron la voz de Dios resonar a través de él. Era imposible recordar el inicio del ministerio de Jesús sin recordar el desierto, al hombre cubierto de polvo y vestido de pelo de camello, el olor de las aguas del Jordán mezclado con el clamor del arrepentimiento. Juan fue como la aurora antes del día pleno, ese instante frío, lleno de expectativa, que prepara los ojos para la luz. Y aunque partió antes del resplandor pleno, su misión fue como la piedra angular invisible que sostiene toda la estructura. Su recuerdo no era solo histórico, era espiritual, vivo, sagrado. Y había algo más. El ejemplo de Juan empezó a citarse entre los discípulos cuando hablaban de fidelidad. No cedió a la presión de los hombres, no suavizó el mensaje para agradar a reyes, no se escondió tras títulos ni recompensas. Fue veraz hasta el último aliento. Su valentía inspiró a otros que vendrían después, mártires que prefirieron la verdad a la seguridad. Juan mostró que obedecer a Dios no siempre trae consuelo, pero siempre da sentido. Mostró que es posible vivir para algo mayor que uno mismo, incluso sin ver la cosecha con los propios ojos. Él plantó para que otros cosecharan, gritó para que otros oyeran, se apagó para que la luz apareciera. Jesús mismo, en cierta ocasión, reunió a los suyos y dijo con firmeza: entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Aquello quedó grabado en el corazón de los presentes, no solo por la grandeza del elogio, sino por la sencillez de quien lo recibió. Juan no realizó milagros, no fundó sinagogas, no escribió libros, pero vivió una verdad tan profunda que su propia vida se volvió profecía. Era un eco vivo de las promesas antiguas, una señal de que Dios aún hablaba, aún se movía, aún rompía el silencio. Su figura, marcada por el sol del desierto y el fuego del Espíritu, siguió viva en las historias contadas al borde del camino, en los cantos de las asambleas y en las oraciones de los arrepentidos. Muchos de los que fueron tocados por su voz
transformaron sus caminos. Hombres violentos se volvieron pacificadores. Mujeres heridas hallaron consuelo. Ricos arrogantes empezaron a compartir. Incluso soldados endurecidos por la sangre escucharon sus palabras y escogieron un nuevo rumbo. No fue la elocuencia lo que los convenció, sino la presencia, esa presencia que lo acompañaba donde fuera, como si Juan llevara consigo una porción viva del reino que anunciaba. Era imposible salir igual tras encontrarlo. Transmitía la sensación de que el tiempo era urgente, que las almas estaban en juego y que el reino estaba a la puerta. Era, de hecho, un heraldo, alguien enviado por delante, abriendo paso. Hasta hoy hay momentos en que el viento del desierto sopla con fuerza sobre las piedras del Jordán, y peregrinos que visitan aquella región aseguran sentir algo distinto en el aire. Algunos dicen haber escuchado ecos de una antigua predicación. Otros afirman que la luz allí parece diferente, casi dorada. Tal vez sea solo imaginación, o tal vez el cielo aún recuerde a aquel que por unos años fue su trompeta entre los hombres. Juan no buscó ser recordado. Su alegría era disminuir, pero cuanto más se apagaba, más eterno se volvía. No deseó multitudes, deseó un pueblo preparado, no ansiaba ser comprendido, ansiaba ser obediente, y en ese anhelo halló algo que muchos viven sin alcanzar: propósito. La historia de Juan aún nos desafía, nos cuestiona, nos provoca, nos llama. ¿Estamos dispuestos a vivir como Él? ¿A decir la verdad cuando nadie quiere oírla? ¿A señalar a Cristo aunque cueste todo? Juan fue puente, lámpara, clarín. Su muerte no lo terminó, solo selló su misión con sangre. Y quien escucha su historia con el corazón abierto, inevitablemente siente un llamado interior. Un llamado a la valentía, a la entrega, a la voz que no se doblega. Quizá esa sea su herencia más poderosa: inspirar a otros a ser también voces en el desierto. Si cierras los ojos y escuchas con atención, quizá aún logres oír: preparad el camino del Señor. No como un grito antiguo, sino como un susurro del cielo aún vivo. Porque la historia de Juan el Bautista no fue solo un capítulo, fue la apertura del libro de la redención. Él señaló, él gritó, él se calló, pero su voz aún camina con nosotros. Si esta historia habló contigo, recuerda esto: hay voces que el mundo intenta silenciar, pero lo que viene de Dios nunca muere. La verdad sigue, es viva, y todavía hay caminos por preparar. Cuéntanos en los comentarios qué parte tocó tu corazón, y si crees que este mensaje puede bendecir a alguien más, compártelo. Suscríbete ahora y ayúdanos a llegar a los 1000 suscriptores. Con un simple me gusta puedes ser el puente para que esta palabra alcance otras vidas. Gracias por estar aquí.